También esta convocatoria es una cuestión de responsabilidad. Cuando se está al frente de partidos o bancadas, del oficialismo o de la oposición, creemos que los temas deben ser pocos, pero serios. Creemos que el Senado de la República debe ocuparse sí de la coyuntura, pero sobre todo el Senado de la República debe ocuparse de los grandes temas de la nación. La economía y en especial sus fundamentos son sin lugar a dudas uno de esos temas serios sobre los que se debe informar y debatir. Y a mí me gustaría ponerme de acuerdo en ese objeto de la sesión de hoy. El objeto creo que está en la convocatoria. Y creo que es importante ponerse de acuerdo en el objeto porque muchas veces estas sesiones son criticadas porque parecen un diálogo de sordos, como que el interpelante habla de una cosa y el interpelado contesta de otra. Estoy seguro que ante la claridad de los temas que se plantean, ello no sucederá hoy y que nos ceñiremos al déficit fiscal 2012 y su proyección a 2013, a la inflación al 2012 y de los primeros 2 meses del año, al atraso cambiario y la competitividad del tipo de cambio y al funcionamiento institucional de la conducción de la economía. En el avión de la economía, señor presidente, vamos todos, pero quien tiene el control, o debería, es el ministro. Y hoy, en el tablero de comando de ese avión de la economía, se han encendido 3 luces importantes. Hay 3 indicadores en el tablero que están empezando a titilar y las luces a prenderse. El déficit fiscal 2012 rompe los ojos. Es como en el tablero del avión el que indica la altitud. Bueno, ahí se empezó a mover. La inflación es otro. Y el atraso cambiario también. El viejo amperímetro. El viejo amperímetro ya no está tanto para arriba, ya no está cargando tanto. Esas 3 agujas, señor presidente, son aquella trilogía que tantas veces se citaba, atraso cambiario, déficit, inflación, ¿se acuerdan? Y mientras se prenden estas luces, ¿qué nos pasa? Se prenden las luces con problemas, vemos los nubarrones y resulta que en estos momentos nos encontramos con que algunos entran a la cabina de los pilotos del manejo de la economía y le dicen voy a manejar vos, no manejo vos, y los que tienen que manejar la economía se entran a pelear. Y así se suceden, señor presidente, discusiones públicas y privadas de las que da cuenta la prensa y todos seguimos azorados. Lo que nos crea incertidumbres, sin lugar a dudas. A nosotros nerviosismos, a los que vamos en el avión. En diciembre del año pasado, en ocasión de ACDE, el señor ministro y el señor presidente del Banco Central y el señor director de la Asesoría Macroeconómica dieron un mensaje que nos sorprendió a todos por la bonanza y abundancia que anunciaron. Al escucharlos ahí en diciembre, parecía que habíamos llegado al primer mundo. Fue algo así como que nos dijeron, desabróchense los cinturones, inclinen el respaldo, dentro de un ratito la azafata va a pasar y le va a servir las bebidas y las cenas, disfruten del viaje. Y todos hicimos eso. Y 30 días después, en el mes de enero, se prendió de vuelta el parlante. Y nosotros que estábamos todos tranquilos, recibimos un mensaje del capitán del avión, del señor ministro de Economía, totalmente distinto. De ese final de año de abundancia y a toda orquesta, pasamos a anuncios preocupantes. El primero, el déficit fiscal del año 2012 fue muy superior a lo previsto, ubicándose en el 2,8%. El segundo, el aumento de los precios, la inflación, seguiría alto en los 6 meses por venir. Repito, es un anuncio que nos hicieron. Tercero, la situación macroeconómica del país está al límite. El mensaje fue claro. Ajustense los cinturones, sean austeros, ajustemos el gasto en la rendición de cuentas. Pasamos del paraíso de diciembre al infierno de enero sin escalas. Y quizás nos quedó a todos la sensación de que el ministro abrió el paraguas en enero, cuando ya estábamos todos mojados por el déficit fiscal y por la inflación. Fíjese que en la ley de presupuesto del año 2010
presupuesto quinquenal, se previó un déficit fiscal para el 2012 del 1%. Un buen número. Un buen número. En marzo del año pasado, el Ministerio de Economía elevó ese número a 1,2. Bueno, está bien. En septiembre, cuando discutimos acá la rendición de cuentas, nos dijeron que el crecimiento del 2012 iba a ser 1,7. El espacio fiscal, todas esas cosas que hablaron. Y resulta que fue 2,8. Casi 3 veces más que lo que estaba previsto inicialmente. Claro. Es un desvío importante y que obviamente necesita ser explicado. Necesitamos conocer qué es lo que está pasando, por qué sucedió. Y creo que es bueno que eso suceda, porque si se explica, y se explica hacia adelante, creo que le hace bien a la economía toda. Y enseguida dejamos el indicador del déficit fiscal y dijimos, vamos a mirar el indicador de la inflación. ¿Qué indica la inflación? Y bueno, nosotros nos decían que el rango meta está entre el 4 y el 6% de la inflación. Pero lo vimos anualizado a enero y febrero de este año está arriba del 8 y pico %. Pero entonces nos acordábamos que el número de diciembre. Sí, en diciembre fue 7 con algo, 7,48 pensamos, ¿no? Sí, 7,48 fue la inflación. ¿Y cómo se logró 7,48 y anualizado ahora nos vamos a 8 y pico, casi 9? Ah, porque ¿sabe lo que se hizo? Se pospusieron aumentos de tarifa energética para enero y febrero. Se hicieron acuerdos sobre precios de algunos productos o supermercados para que la inflación no dé todo eso. Y obviamente que nos puso nerviosos. Y nos pusimos nerviosos. Vamos a volver sobre este punto. Y miramos el otro indicador importante, que es el bueno, la cifra de crecimiento del país. Bueno, la estimación era 4%, un buen número, sin lugar a dudas. Pero escuchamos al presidente del Banco Central del Uruguay en Panamá, que nos dijo, no va a ser 4, va a estar entre 3 y 3,5. Bueno, dada la credibilidad institucional que tiene el Banco Central y que el que hablaba era el presidente, anotamos la baja, que no nos pareció malo, no se puede crecer toda la vida al 6 o 7%, no es posible, y menos si el Uruguay no soluciona algunos problemas crónicos de infraestructura, capacitación, productividad. Pero no es malo el número del 3 al 3,5. Tomamos nota. Pero resulta que a los 10 días el propio Banco Central desmiente a su presidente, 3,9. Esta vez un error para arriba. Bueno, fue un error para arriba. Tal vez. No, hay problema, claro que sí. Porque habla de la credibilidad y la fiabilidad de un equipo económico. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Porque apagadas las alegrías que nos llevamos los pasajeros con el anuncio de buen número, finalmente cercano a las previsiones, no dejamos de ponernos nerviosos por los desvíos y números que se anuncian y cambian a cada rato, para arriba y para abajo. De 3 a 3,5 a 4. De 1 a 2,8, de 4 a 6 a 9. No es bueno. Todos sabemos la importancia que tiene generar credibilidad y confianza en materia económica. La misma confianza y credibilidad que tiene que generar el capitán cuando está armando un avión para que los que están atrás no se pongan nerviosos en los momentos. Otra alerta fueron los indicadores de empleo. Todos los uruguayos, todos, nos hemos enorgullecido en todos estos años y que adelanto, siguen muy bien. Nos hemos enorgullecido de los indicadores de empleo, pero que cambiaron de tendencia. Si mire la tasa de desempleo y tendencia ciclo, hay un cambio de la tendencia. De vuelta, no es grave, pero si cambió la tendencia, lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Y nosotros no vamos a esperar que el desempleo llegue al 9, al 10 o al 8 para decir, mire que estamos con problemas. Y creo que todo esto, coincidiremos, señor presidente, justifica que el señor ministro de Economía venga a este Senado a darnos las explicaciones por estos desvíos. He escuchado a algunos decir que se abusa del mecanismo de la interpelación. Yo la primera vez que lo uso en este periodo. Y lo usé obligado, porque si el ministro no va a la comisión
Y si el Frente Amplio no vota a la Comisión General, no hay más remedio que pedir una interpelación porque así lo marca la Constitución. Porque los que vamos en el avión queremos saber, informarnos, proponer y opinar. Es más, creo que tenemos el deber de hacerlo. Y reitero, señor presidente, no queremos generar alarma, todo lo contrario. Queremos dejar claro nuestra responsabilidad ante el país. Queremos dejar claro que no queremos estar ante una crisis ni inminencia de ella. Sí que existen nubarrones, a cuyos efectos debemos tomar medidas para prevenirlos, para prevenir posibles aterrizajes forzosos y no sufrirlos. Yendo ya directamente al primer tema, para ver si nos podemos focalizar en esos 4 temas. El primer tema de la convocatoria es el déficit fiscal. En aquella citada sesión del 7 de abril del 2010, el señor senador Lacalle Herrera le preguntó concretamente al señor ministro, ¿cuál va a ser la política del gobierno en materia fiscal? Yo confieso que me pareció una pregunta, como se dice ahora, light, casi que innecesaria, pero hoy veo que no lo fue. Creía que era innecesaria porque un mes antes el señor presidente de la República, acá en el Parlamento, cuando asumió el 1 de marzo, había dicho: vamos a dar al país 5 años más de manejo profesional de la economía. Una macroeconomía prolija es un prerequisito para todo lo demás. Seremos serios, dijo, en el manejo del gasto, serios en el manejo del déficit. Permítanme decirlo de una manera provocativa. Vamos a ser ortodoxos casi en la macroeconomía. Obviamente que eran palabras de tranquilidad. Estos fueron pronunciamientos contundentes acerca de la prudencia que el gobierno iba a tener en la política fiscal y el gasto. Reitero, no eran palabras mías, eran palabras del gobierno. A la pregunta del señor senador Lacalle Herrera, el señor ministro contestó de forma categórica: tengo la convicción que una política fiscal sostenible, estable y prudente puede hacer una gran contribución al desarrollo del país. Las metas fiscales de la ley de presupuesto presentadas en 2010 así lo planteaba también. Las metas fiscales del presupuesto del 2010 seguían ese principio, pero el resultado a partir del 2012 ha sido muy otro. Para el 2013 se preveía un déficit de 0,9, ratificado en la rendición de cuentas que se presentó en el 2011, pero en la que se presentó el año pasado se elevó a 1,4. Ni que hablar que para el 2014 se preveía 0,8 y se subió al 1,2, y para el 2015 0,7, que se llevó a un 1% que creo que hoy nadie cree en él. Claro, eso va a ser un problema del próximo gobierno, pero creo también un problema de todos los uruguayos, que tenemos el deber de prevenir. Comprenderán el señor presidente y el señor ministro nuestra preocupación por desvíos de esta magnitud y la necesidad de que se expliquen las mismas adecuadamente. Por eso la primera pregunta, señor ministro, que es muy sencilla: ¿en cuánto estima el señor ministro que será el déficit fiscal en los años 2013, 2014 y 2015? Y también es muy sencilla la segunda pregunta, señor ministro: ¿cómo se explica el desvío a 2,8 en las previsiones de déficit del año pasado? Lo que no hay explicación, señor presidente, es lo que pasa en ANCAP, que se ve que está liderando esta revuelta de los directorios de las empresas públicas contra el Ministerio de Economía y el control de la macroeconomía. Sabemos las críticas que el señor ministro y usted, señor presidente, han recibido por tratar de mantener un poco el orden mínimo en las empresas públicas, pero indudablemente no han sido escuchados. Y el más sordo de todos ha sido ANCAP. Nos vende uno de los combustibles más caros del mundo, el más caro de la región, lejos, y pierde 150 millones de dólares y proyecta perder 360 millones de dólares en el 2013. O sea que le llevaron 40 o 60 de la arena de la señora Cose y ahora le van a llevar 363 millones de pérdidas en ANCAP. No sé cómo vamos a llegar al 2,8 en el 2013. Y lo de ANCAP es algo que cualquier observador, señor presidente, poco atento, se da cuenta. Alcanza a poner la televisión y ver en los noticieros
central es ese aviso del señor que camina y nos habla, que encima lo pusieron después del partido con Chile el otro día, lo cual creo que nos generó una cierta poca simpatía por el señor. Alcanza a comprar la reacción de su presidente cuando lo observan desde la UNACEF por manejar a alta velocidad y lo arregla comprándose un avión. Un avión. El presidente de ANCAP se compra un avión. Eso también está en el déficit. A poquito se va sumando y habla de la cabeza un poco con que se encaran las cosas. Resulta que el presidente de ANCAP no puede andar en auto, tiene que andar en avión. $500,000. Y mientras se gasta $500,000 en un avión el presidente de ANCAP, no hay ambulancia en Reiles. No hay ambulancia en Bichadero y el presidente de ANCAP anda en avión. La tercera pregunta es obvia, señor ministro. ¿Entiende, señor ministro, que es necesario aumentar la capacidad de observar y controlar el gasto en las empresas públicas, que se ha perdido la misma? ¿Entiende eso, que eso ha sucedido? Queremos ayudar. Si así lo entiende, queremos estudiar el régimen jurídico para fortalecer las capacidades del Ministerio de Economía, de la propia OPP en eso. La cuarta pregunta es ¿cuál es la estimación del Poder Ejecutivo de déficit de las empresas públicas para el 2013? Si es que lo tiene. Sabemos que ya han elevado sus proyecciones de presupuesto y nos gustaría conocer las estimaciones del déficit de las empresas públicas para el 2013. La quinta pregunta, señor ministro. ¿Incluye el señor ministro en esa estimación el gasto de $40 millones por parte de Antel en un predio de la Intendencia de Montevideo para construir un estadio? La sexta pregunta, señor presidente. ¿Existe, a juicio del Ministerio de Economía en ANCAP, una política de gasto que excede las posibilidades de la empresa? Pregunta 7. En la rendición de cuentas del año pasado, el Ministerio estimó un resultado primario de las empresas públicas de 1,7. ¿Sigue el Ministerio estimando que ese será el resultado a la luz del resultado de las mismas en el 2012? La octava pregunta, señor ministro. ¿Entiende, señor ministro, que ante el desvío importante entre el déficit proyectado para el 2012 y el real, se debe realizar una rendición de cuentas austera y casi sin aumento del gasto? Son preguntas fáciles, diría Isidro Cristiá, fáciles y de ingenio. Pero como hay tanto cuestionamiento, porque el señor ministro dice una cosa, señor presidente, y desde el propio oficialismo se le contesta a otro, es bueno conocer la posición del ministro. Porque estoy seguro que es la correcta y la queremos apoyar y que están equivocados los otros. La pregunta 9, señor ministro. Señor presidente, ¿estima el señor ministro que el gasto continuará creciendo por encima del PIB en el 2013, 2014 y 2015? Si es así, ¿cuál es su estimación y cómo se financiará? El año pasado el señor ministro expresó que existía un espacio fiscal de $140 millones, señor presidente. Ello luego de conocerse que el déficit del año anterior había sido menor a lo proyectado. ¿Propondrá el Ministerio de Economía y Finanzas un aumento de impuestos o un ajuste fiscal para enfrentar el déficit? Señor presidente, hemos escuchado decir que el déficit se originó, entre otras cosas, porque el gobierno se gastó $500 millones en comprar dólares para evitar que baje. Pregunta, ¿puede el señor ministro explicar y profundizar en ese concepto de $500 millones de egresos por compra de dólares y su incidencia en el déficit fiscal? Por último, con el déficit, señor presidente. Recordará, creo que usted más que nadie y muy bien, la promesa electoral que con su compañero de fórmula le hicieron a todo el pueblo uruguayo en la campaña electoral del 2009. En ese momento nos prometieron a todos los uruguayos bajar 2 puntos en el impuesto al valor agregado. Fue público, fue una promesa que le hicieron a todos los uruguayos. Al comparecer el 7 de abril del 2010, el señor senador Lacalle Herrera le preguntó por esa promesa. Y el señor ministro contestó diciendo que hacía suyo ese compromiso y mandato del Frente Amplio todo. Bajar 2 puntos el impuesto al valor agregado, dijo. Pregunta obvia. Ante el aumento del déficit verificado en el 2012, ¿cumplirá el gobierno con la promesa realizada en la campaña electoral de bajar 2 puntos el impuesto al valor agregado? De ser así, ¿cómo financiará los gastos que se hagan con esa renuncia? La inflación, como decía el señor senador Amorín, es el peor de los impuestos. No necesita ni de una ley ni de un decreto.
golpea a los que menos tienen, a los asalariados, a los de ingresos fijos, a los de ingresos bajos. Citaba los aumentos que creo que todos percibimos, que percibe la señora que va a la feria o el señor que va al almacén hoy en día. No nos quedemos solamente con el análisis del porcentaje económico, porque si repasamos los aumentos de precios de los últimos tiempos, veremos que los elementos más básicos son los que han tenido un aumento enorme, y eso le duele a la gente. En el último año, febrero, zapallo 76%, manzana 71%, zanahoria 47%, tomate 37%, pasajes fluviales que hoy cité, me llamó la atención, 34%, 65% los pasajes fluviales en los últimos 2 años, de enero a enero, la plata del banquero, la papa 18,1, el pollo 21,8, los alquileres 14,2, y los alquileres, el que alquila es el que no tiene para comprarse la casa, el que le agrega a su salario un costo más, en los últimos 2 años 31,2%. Más allá de eso alcanza con ir a la feria, al almacén, al supermercado, para darse cuenta que los precios han aumentado mucho más que el 7,48%. Pero otros integrantes del oficialismo han señalado que con la inflación no pasa nada o que les preocupa que se le dé a la inflación tanta importancia. De ahí esta pregunta, la número 13. Ante opiniones tan distintas, ¿ratifica el señor ministro que la inflación es uno de los problemas más grandes que enfrenta el país y que debe estar en el centro de la atención de la política económica? ¿Cuáles son los instrumentos que utilizará el Ministerio de Economía y Finanzas para no dejar solo al Banco Central en el combate a la inflación? Y llegamos al cuarto tema, que es muy cortito, la institucionalidad de la conducción económica, señor presidente. Es corto porque creo que vamos a encontrar coincidencias en esto, señor presidente, con usted y con la bancada del oficialismo. Es más, esperemos que esta instancia sirva para retornar a la senda correcta. Este no es ya un problema de la economía, sino de la economía política, la falta de unicidad en la conducción económica, la falta de respaldo, a veces, al ministro. Estas tensiones entre 2 equipos, esa contienda política entre quienes dicen defender el desarrollo frente a quienes dicen defender la estabilidad macroeconómica, es además de una irresponsabilidad, una falacia. Ningún proyecto de desarrollo, señor presidente, puede llevarse a cabo sin estabilidad macroeconómica. No son objetivos excluyentes uno y otro. Se necesitan el desarrollo y la estabilidad macroeconómica. Hacemos votos porque las explicaciones del señor ministro sean buenas, pero sobre todo expresamos que es necesario que volvamos a lo del principio, a lo que prometió el 1 de marzo el presidente de la República y que todos aplaudimos y que se está dejando de lado con estos enfrentamientos. Que volvamos a un manejo profesional de la economía, porque una macroeconomía prolija es un prerequisito para todo lo demás, es necesaria para el desarrollo del país. Muchas gracias, señor ministro, señores legisladores, por su atención. En lo que se refiere a las estimaciones de déficit en los años 2013, 2014 y 2015, y todas las que impliquen proyecciones para este año y años subsiguientes, yo ya le manifesté y aclaré al senador interpelante, a todo el cuerpo, señor presidente, que en pocas semanas nosotros vamos a presentar, como es habitual, una programación en la que se especifiquen respuestas cuantitativas precisas sobre cada uno de estos temas. En primer lugar, en lo que respecta a la actividad que tiene a su cargo el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestra relación con las empresas públicas en materia presupuestal tiene que ver con que somos los encargados, uno de los encargados de aprobar los presupuestos de estas empresas y después manejamos el programa financiero de gobierno que implica la traducción presupuestal de las decisiones presupuestales sobre la ejecución financiera anual. El monto total de inversiones realizadas por todas las empresas públicas y por Antel en particular, correspondiente a este año
y los años subsiguientes de gestión de esta administración ya fue acordado. Por tanto, las decisiones de qué proyectos prioriza y qué proyectos posterga en el marco de los montos de inversión autorizados no le compete específicamente al Ministerio de Economía y Finanzas, pero por tanto no tiene para nosotros significación en materia de política fiscal, porque estará seguramente y obviamente en el marco de los acuerdos sobre ejecución presupuestal que ya los entes han realizado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Fíjese, señor presidente, que nosotros nos compete aprobar los presupuestos de las empresas y es en esas ocasiones en las que nos manifestamos sobre aspectos presupuestales donde expresamos nuestras opiniones acerca de conveniencia y sobre la calidad y la pertinencia de realización de cada uno de los gastos. Lo hacemos porque la institucionalidad reclama que así lo hagamos y seguiremos haciéndolo todas las veces que corresponda. Toda la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo se define en el Poder Ejecutivo. Nosotros mantendremos la misma lógica de elaboración presupuestal que hemos tenido hasta ahora, que es la de mantener una situación fiscal prudente, cuidadosa y responsable, sea ella compatible con la sustentabilidad de las finanzas públicas y con la contribución al desarrollo nacional. Yo compartí, tanto en el gabinete ministerial como en una reunión con toda nuestra bancada de legisladores, una presentación sobre la situación económica y sobre la situación fiscal y salvo que yo no me acuerde de algún comentario hecho por terceros, yo no creo haber tirado de la oreja ni haber dicho nada referido a la necesidad de mayor austeridad. En ninguna de esas reuniones, fueron reuniones analíticas en las cuales explicamos lo mismo que hemos explicado acá. ¿Propondrá el Ministerio de Economía y Finanzas un aumento de impuestos o un ajuste fiscal para enfrentar el déficit? Bueno, la respuesta es no. Creo haber sido claro respecto a todos estos temas en mi presentación. No tenemos previstos realizar ningún ajuste tributario como consecuencia de necesidades de realizar un ajuste fiscal. La promesa realizada en la campaña electoral de bajar 2 puntos de impuesto al valor agregado se va a mantener. La respuesta es sí, se va a mantener. Estamos trabajando, ya hemos avanzado en ajustes en materia tributaria vinculados al IVA en los sectores, en algunas de las adquisiciones realizadas por los sectores de más bajos ingresos, y esto está pendiente. Lo que pasa es que estamos trabajando. Con toda seguridad, en los próximos tiempos tendremos ya posibilidades de precisar fechas en las que esto va a ocurrir. La estimación de inflación para el año 2013. Acá me voy a salir de la regla de decir que en la medida que se trata de una estimación del Ministerio no me voy a manifestar. Yo diría que las estimaciones que hoy se pueden realizar en nuestro país acerca de cuál va a ser la tasa de inflación promedio en el año 2013, tienen una guía bastante útil, que es el de cuáles son las expectativas de mercado que releva el Banco Central del Uruguay. Por supuesto que consideraremos también aquellas cosas que entendamos que los analistas no están teniendo debida cuenta de su importancia. No había, que yo recuerde, ningún aumento previsto ni ninguna regla de aumento de tarifas públicas que se realizara en los meses de diciembre, ni el del 2012 ni en ningún otro mes de diciembre que yo recuerde. Por tanto, la postergación de subas de UTE no fue tal porque se realizaron como siempre, y en el resto de las empresas que ajustan anualmente, se realizaron a principios del año 2013. Esos ajustes ya se realizaron, son conocidos y no ha habido postergación alguna respecto a lo que eran los calendarios previstos. Los acuerdos de precios con los supermercados es una herramienta que nosotros, con los supermercados o con otro actor que esté interviniendo decididamente en la formación de precios en momentos que sea necesario, nosotros vamos a seguir aprovechando, señor presidente, de ese buen clima que existe entre algunos actores del sector privado relevantes en la formación de precios y el gobierno. El mecanismo entre la evolución del gasto y la situación de la inflación me parece que es también de las cosas que hemos tratado de explicar, que en la complejidad de
las presiones que están actuando sobre la formación de precios en la economía, no es bueno el reduccionismo a un factor. ¿Que la política fiscal ha hecho su contribución y la seguirá haciendo? Por supuesto, por supuesto. Y creo que esa es la respuesta que espera el senador interpelante que surja de nuestra parte. ¿Entiende el señor ministro que la excesiva sectorización del partido de gobierno puede influir en la política fiscal y provocar un aumento del déficit? Yo diría, en primer lugar, yo creo haber formado parte de dos gobiernos durante la administración del Frente Amplio. El gobierno anterior, en la que las responsabilidades del ministro de Economía competían al actual vicepresidente de la República, y en este periodo de gobierno estando en responsabilidades de ministro. Y quiero ser contundente en este tema. Desde nuestra fuerza política y desde nuestra bancada parlamentaria ha habido sistemáticamente y de manera continua un respaldo a las políticas fiscal en particular y a la política fiscal y sus versiones presupuestales de un grado de compromiso y sintonía con el Poder Ejecutivo que yo quiero destacar y reconocer. ¿Entiende el señor ministro que la actuación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en los últimos tiempos, en especial anunciando cambios tributarios, afectó la institucionalidad de la conducción económica? ¿Cómo espera solucionarlo? Me imagino que la segunda parte es cómo espera solucionarlo si yo creo que afectó. Como yo no creo que afectó, no tengo que mencionar ninguna forma de solucionarlo.